Hemos tenido un acercamiento al Salmo 23 y hemos desarrollado 5 acciones del pastor que identificamos en el Salmo. Solo para recordar, el Salmo en el texto original en el hebreo no está en futuro. El texto está en presente, pues Dios es un Dios presente. Por esa razón, además que gramaticalmente está en verbo en el presente, la misma naturaleza del nombre de Dios que está al comienzo, diciendo, ya, yo soy el que está. No puede entonces ser el que estará, porque entonces nos está generando lo que se llama un vacío de presente en el Salmo y en su nombre. Por esa razón es presente. El Señor es mi pastor. En esta sexta acción vamos a leer en el desarrollo que hemos tenido hacia el Salmo. En el versículo 4 dice, aunque fuese por valle tenebroso, leo en la Reina Valera, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Tu vara y tu cayado me consuelan. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. 3 traducciones diferentes. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Y aquí termina con una declaración el salmista, el versículo 4, las acciones del pastor. La sexta acción, nos quedan 3, pero las 6 acciones son las acciones que representan la acción del pastor. Las otras 3 que están en el versículo 5 y 6 son las expresiones de amistad. Las 6 primeras son las acciones pastorales. Las otras donde se manifiesta el Señor como pastor. Y del 5, el 5 y 6 se manifiesta el pastor y el Señor como el amigo. Entonces salimos de la imagen del redil en el versículo 5 y 6 para pasar a la imagen del amigo. Ya no nos habla de la oveja, pero termina en el versículo 4, que es el versículo que vamos a desarrollar hoy, con una declaración. El eje, el corazón del Salmo es, tú vienes conmigo, tú estás conmigo. Ese es el corazón del Salmo. Tú estás conmigo. Eso quiere decir presencia, permanencia y relación. Tú estás conmigo. Es la declaración de saber que el pastor ha estado, está y estará. Eso quiere decir relación. Por eso termina en una declaración. Su vara y su cayado me consuelen, me consuelan. En la versión Reina Valera dice, infunde aliento. Ahora, ¿qué tipo de consuelo? Bueno, es lo que vamos a examinar en el texto. ¿Qué significan esos 2 símbolos? Vara y cayado. En el contexto evangélico se ha querido usar este texto de vara para decir que la oveja se le disciplina con la vara. Pero si vamos al texto en su contexto, un pastor hebreo no cogería a palo a una oveja. La disciplina con la vara. ¿Usted cree que después de que le dieron palo a usted y ve a su papá con la vara va a decir, me infunde aliento, mi viejo? Estoy seguro que no.
o viene a consolarme. ¿Usted cree que va a decir eso? Yo no creo. O sea que esa interpretación es controversial. Realmente los biblistas, sobre todo aquellos que se acercan al hebreo, no la aceptan. Tampoco aquellos que tienen un acercamiento histórico gramatical al texto, tampoco la aceptan. Eso de que cogió la vara para darle palo a la oveja, no, solo la disciplina, la corrige. ¿Me puedes traer la vara que tengo allá, Norita? Norita sabe cuál es. No, esa es una vara. Esa era la vara de la corrección. Entonces, esta vara, y es la vara, ese es el tamaño tamaño de una vara, es el tamaño de la altura del pastor. Entonces la pregunta es, ustedes pueden escuchar en YouTube cualquier cantidad de exposiciones. Sí, gracias. Esta es. Esta vara, sí, precisamente me la regaló esa oveja. No se alcanza a ver, pastor. Pastor, ¿no los puedes enseñar a la cámara? Gracias. Y ahora aquí está. ¿Se imagina un barazo con esto? Ustedes creen, mira, esto no es macana, pero parece macana. O sea, sí, la madera, ellos usaban la mejor madera, ¿no? ¿Esta qué madera es? ¿Una qué? Acacia. Imagina un barazo con una. ¿Quieren probar alguien? No, es que eso no tiene, o sea, es que imagínense, ¿usted cree que daba, o algunos dicen no? Sí, el pastor lo que hacía a veces era pullar a la oveja así, sí, pero es muy diferente pullarla para que se mueva, o a las pequeñas, el pastor retiraba a las grandes para que no las pisaran, sí, pero otra cosa es coger a palo con una vara de estas. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice el texto. Pero sí quiero dejar en claro eso porque es usado en la cultura evangélica y en la exégesis bíblica en ese sentido. Y realmente no nos dice que el texto pudiera ser usado para eso. Bueno, lo primero es, bueno, ¿y por qué habla de un valle de muerte, oscuro, de sombras? ¿Por qué? O sea, ¿de aquí a qué? ¿Qué significaba eso para una oveja en el desierto de Judea, en el desierto de Palestina? Recordemos lo que habíamos dicho, que el desierto no era un lugar plano, era un lugar escabroso y montañoso. Por eso habían cañadas. O sea, había un espacio entre cerrito y cerrito y la oveja tenía que saltar, pero a veces era un poco más ancho la cañada y si la oveja no saltaba bien, con el peso que tenía de la lana se iba a la cañada. Y si la cañada era un abismo, ahí quedaba muerta la oveja. Entonces, hoy en día dicen muchos de los turistas que cuando van caminando encuentran allá ovejas muertas en el fondo. Se ven las ovejas allá que se han caído. Entonces, era el valle, precisamente se convertía en un valle de muerte por esa razón. Entonces, pero póngale que además de eso usted va de noche, porque los pastores caminan de noche. Ellos aprovechan el caminar de las ovejas para que ellos vayan comiendo, pastando y van caminando. Pero hay veces que tienen que seguir andando porque el frío en los desiertos es impresionante. Y si se quedan allí, mueren congelados. Entonces prefieren seguir andando. Entonces, imagínense, un valle de muerte y además de eso, en oscuridad. Por eso es el concepto valle de muerte. Mire qué pasa. Dice, allí es donde manifiesta su presencia el pastor. Valle de muerte. Esta es la pastoral de Jesús. ¿Por cuántos valles de muerte no hemos pasado? ¿Por cuántos caminos difíciles y en la noche no hemos transcurrido? Entonces, allí, en medio, como hay una relación que ha sido construida, entonces puedo confiar.
Esto no es la fe del momento. Señor, dame fe para pasar este valle de muerte. No es que si yo no tengo relación con Él, no voy a pasar ese valle. Es la confianza no se construye por medio de una oración. La confianza se construye a partir de una relación que se hace por la oración, por una relación de intimidad, por un acercamiento a la palabra, por un acercamiento a través de los ayunos que usted haga para estar en intimidad con Él, a partir de la intimidad. Esto no es, Señor, dame fe, Señor. Ese es otro tipo. Ese es otro tipo. Pero la fe que es confianza, producto de relación, se construye. Y cuando yo voy por el valle de sombra de muerte, entonces dice, mire la certeza del salmista, dice, tú estás conmigo. Él no se pregunta, ¿dónde está Dios cuando se sufre? No, él dice, Dios está sufriendo conmigo. ¿Qué diferencia? Es lo que dice el Salmo. Dice, tú estás conmigo. No tengo que preguntarle, hace mucho tiempo dejé de preguntarle eso al Señor. Cuando sé que Él camina conmigo. Entonces, allí nos encontramos con estos dos símbolos pastorales. Y si ustedes miran sus diapositivas, encontrarán, primero que todo, quise traer a cuenta el cayado, y ahorita más adelante se lo voy a explicar, para que ustedes se den cuenta, esta vara no tiene esa horqueta en la parte superior. Ese es un cayado. Ni tampoco tiene ese gancho que ustedes ven ahí en el otro cayado. Son callados de pastores del cercano oriente, los dos. Sí, allí, si ustedes ven las diapositivas, si ven que tiene como un ganchito y tiene un huequito allí. Sí, están en sus celulares, ¿no? ¿Sí puedes verlo? Esos son callados. Ahorita les explico por qué. Esta es una vara, esta no tiene, por eso dice callado. Por eso habla del callado de la aorta. Así sale en una horqueta. Callado. En anatomía existe el callado de la aorta, porque es un callado. Entonces, allí nos encontramos con un callado. Tiene un ganchito. Bueno, ¿y para qué el pastor tiene ganchito? O un huequito ahí para colgar, ¿qué? Bueno, vamos a ver para qué. Entonces, el callado es diferente a... Pero para la oveja se convierten en dos símbolos pastorales. Dos símbolos que representan la acción del pastor en la vida. Por eso dice que infunden consuelo. Oye, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Hay estudios sobre el tema del maltrato y les aseguro que ninguno de esos estudios han demostrado que la oveja se siente consolada cuando la están golpeando. Miren este otro callado, allí está. Este ya es más contemporáneo. Este ya tiene un gancho en bronce o en cobre, no sé en qué material, pero va anclado en la parte superior. ¿Pero qué pasó? Esto, más o menos en la Edad Media, esta figura se distorsionó. Entonces le dieron la forma hacia abajo. Pero esa no es la figura original del callado. No es que baja aquí así, no, eso es una figura que se distorsionó de esta pequeña imagen que ustedes ven ahí, que tiene una bajada así y un ganchito. Entonces ellos lo que hicieron fue cortar el ganchito y quedó más gráficamente, quedó muy bonita, pero se distorsionó la imagen real de lo que era un callado. En la Biblia de Jerusalén dice, aunque pase. En la Biblia del Peregrino dice, aunque camine. Y precisamente hace referencia ese aunque pase y aunque camine por valle tenebroso. Algunos piensan que los cristianos no pasan por valles tenebrosos, porque yo soy cristiano. No es cierto. No es que los cristianos no sufren. Para de sufrir. Se hace cristiano, para de sufrir.
No, tampoco, eso no es cierto. Dios no nos dijo que no íbamos a pasar por un valle de sombra. En ninguna escritura lo dice. Pablo da testimonio de eso. Pedro, la aflicción, la persecución de los primeros cristianos es clara. Aunque algunos manifiestan que que ese sufrimiento fue para los primeros cristianos, que ahora no, que equivocados estamos. La raíz, la naturaleza del ser cristiano no ha cambiado, ni tampoco la del mundo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que a pesar, aunque valle, aunque pase, aunque ande, él sabe que puede confiar en su pastor. Y allí en la diapositiva es la imagen que él va adelante, las ovejas van detrás. Esa es Entonces, ¿por qué? ¿Por qué también? Porque es que entonces ven adelante que el pastor lleva, ahí comienzan a ver las ovejas. Cuando el pastor va adelante, el pastor lleva o el callado o la vara. Usualmente cuando el pastor va adelante, lleva la vara, no lleva el callado. Vamos a ver por qué. Pero ahí, precisamente, el pastor lleva la vara. ¿Por qué consuelo? ¿Por qué la vara y el callado son imágenes de consuelo? Ese sentido de consolar no es sencillamente que llegan y le dice a usted como el perrito, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, Braquito, todo va a estar bien, cálmate, no lates más, ya, se consoló. No, ese no es el sentido de consolación. El sentido de consolación, la palabra en el contexto, en el hebreo, es cuando el dolor ha sido mitigado en lo profundo. Ese es el sentido de consuelo. Cuando alguien te ofendió profundamente, los dolores más intensos no son cuando te fracturas una mano o cuando das a luz un hijo. Cuando te han ofendido de tal manera que te duele hasta lo más profundo. En psicoterapia me preguntan, ¿y no hay alguna medicina para eso? No la hay. No la hay. Solamente el consuelo de Dios. Solamente el consuelo de Dios. Y hay una promesa de consuelo. Miremos un momento, Primera de Corintios, capítulo 2. Si quieres, cerremos. Cierra la puerta de afuera primero, por favor. Dice el versículo 3, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea. Miren cómo comienza Pablo, con una alabanza en medio de la aflicción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El Dios que le duelen las entrañas cuando ve el dolor de sus hijas, de sus hijos, y entonces envía al Consolador. ¿Por qué creen que le coloca ese calificativo al Santo Espíritu de Dios? Consolador. Porque sabía que íbamos a tener dolor. Y entonces usted me dirá, sí, pero es que a mí no me ha consolado. Hay que entrar en intimidad y en relación con Él.
Él no te pasa la mano así y te dice, no, tranqui, no llores, charrito, tranquilo, no hay problema. No, es su presencia la que trae a mi vida consuelo. Su presencia. ¿Y de dónde saca eso? Ahí dice, tú estás conmigo. Tu presencia es la que trae el consuelo. Entonces debo buscar su presencia. Debo derramar delante de él mi corazón. En su presencia. Fue lo que aquella mujer en casa de Simón recibió. Consuelo. Cuando vuelca en adoración aquel perfume al que mucho se le perdona, mucho amo. Y dice Pablo con esa exaltación, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos. La consolación no es un concepto que tú aprendes en el seminario, es un concepto que se aprende en relación con él. Y se aprehende con H intermedio. No es un concepto, no es un concepto transferible, es un taller. ¿Y cómo se llama ese taller? Se llama el tallercito de la tribulación. Ah, yo creía que era el taller de la consolación. Sí, pero es que es allí donde se aprende el consuelo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, eso es tribulación. Entonces yo allí aprendo que Dios es el consolador. Y allí entonces me empodera para que yo pueda también a otros, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que yo fui consolada, yo fui consolado, entonces consuelo a otros. Por esa razón, su vara y callado infunden consuelo, infunden aliento. Entonces, ese es el consuelo al cual se refiere. Vamos a Isaías 49:13. Así se percibe en Isaías 49:13. Dice el texto, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y porrumpid en alabanzas, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Dios se le conmueve en las entrañas cuando su pueblo sufre. Egipto. Entonces, por eso tiene misericordia. Sufre por el pecado de otros. Sufre por su propio pecado. Solo que para disfrutar de su consuelo, debo de arrepentirme. De lo contrario, me sentiré distanciado de él. Isaías 53 dice, ciertamente consolará el Señor a Sión. Ciertamente consolará el Señor a Sión. ¿Sabe? El otro día me dice un muchacho, Dios me habló a través de Siri. Yo dije, ¿cómo así que Dios le habló a través de Siri? Siri, acá, Siri, esta. Resulta que yo tomé el celular y entonces le dije, Siri, Siri, yo todavía no sé manejar. Me siento solo. Lamento oír eso. Tal vez te ayude a hablar con alguien en quien confíes.
Si quieres, puedes pedirle que le llame o le envíe un mensaje. Me dijo, voy a llamar a Charlie. Me llamó. Me dice, pero mire lo que dice el texto. Dice, consolará todas tus soledades. Isaías 53. Y me dice él, yo no sabía que cuando uno se siente solo, le duele la soledad. Yo tampoco sabía eso, créanme. Pero preparando esto, entendí, dije, Señor, es cierto. Las personas que se sienten solas, les duele estar solos. Así como cuando el niño llora, llora de hambre es porque le duele el estómago. Los niños en el Chocó, en el Amazonas, lloran, pero no tienen comida. Lloran porque les duele el estómago. Dice, todas tus soledades. Y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Qué tremendo. ¿Ah? Después yo le mandé al chico este y me dice que se puso a llorar. Me dice, qué promesa tan linda el Señor me ha dado con ese texto. Tristemente, él abandona a su mamá y lo abandona a su papá. Y le cuesta mucho trabajo relacionarse con las personas, sobre todo con Dios. Porque dice, ¿qué tal que él también me abandone? No hace vínculos, un problema de apego. Pero dice, este versículo dice, ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Qué hermoso, ¿ah? O sea que cuando el pastor estaba pensando en este texto, estaba pensando en la soledad del desierto. ¿Se imagina usted en un desierto? Por eso es desierto, porque no hay nadie. Es desierto, por eso se le llama desierto. Está desierto, usted ve el horizonte y está desierto, por eso se llama desierto. En medio de tus soledades, dice, tu soledad se convertirá en huerto, en mi huerto, y en ella se hallará alegría y gozo, alabanza y voces de canto. La fe también se siente, amadas y amados. La fe se piensa, la fe se siente, hallará en ella alegría y gozo. Entonces, tú estás conmigo. Por eso, entonces, esas dos imágenes, vara y callado, provocan consolación. ¿Por qué? Son símbolos pastorales. Son símbolos pastorales, vara y callado. La vara no es para corregir a las ovejas, sino para corregir las situaciones que amenazan a las ovejas. Eso es diferente. ¿Qué situación amenaza a la oveja? Un oso. A ver, venga, métase conmigo. Yo soy el pastor. Me acuerdo mi hija una vez tuvo un problema en la universidad. Y entonces me dijo, papá, necesito que me acompañes. Tengo un problema. 2 veces la acompañé. La primera vez me dijo, terminé el semestre y la profesora no me quiere dar la nota y yo pienso que me quiere rajar. Y he ido varias veces a pedírsela, pero entonces necesito ir con mi papá. Dije, cogí mi vara, digo, vamos a ver a qué oso nos vamos a enfrentar acá. Y salió una señora así, gordita, cuando me ve, me dice, ay, Lucelibet, te estaba pensando, justo te tengo el examen para entregártelo, te fue muy bien.
porque ella le dice, mi papá, mi papá. Y luego cuando estaba haciendo prácticas, entonces ella metió un derecho de petición porque solicitó que la cambiaran y la universidad le dijo que no. Entonces yo me asesoré de un amado abogado, Álvaro Cardona, me dijo, yo te llego allá también. Y Álvaro era tremendo. ¿Ah? El esposo de Vicky, sí. Ese día no pudo ir, pero gracias a Dios, hubo una reunión y yo allá les di mis argumentos, hablé y ganamos el derecho de petición. Entonces, cuando un oso, un león venía, entonces, ¿qué hacía David? Sacaba la vara. Miremos 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17. Versículo 34. Voy a leerlo. Dice así. 33. Dijo Saúl a David, versículo 33, 1 Samuel 17. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y era un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor, tremendo, pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Tú estás conmigo. Ahí está él. Tú estás conmigo. Aunque pase por valle de sombra de muerte, dice, tú estás conmigo. El Señor me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó una coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amados, es mejor echar de nosotros aquellas cosas que no son de Dios que querer hacer lo de Dios sin las cosas de Dios. Y tomó, dice el versículo 40, su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas. En la versión, voy a leerles la versión Jerusalén, primera de Samuel 17. Esa es la versión Reina Valera. Esa es la Reina Valera. Más que la Jerusalén tiene organizado sus libros de otra manera. Primera de Samuel 17, versículo, dice así. Versículo 40. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y puso en el zurrón de pastor en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David.
precedido de su escudero. Volvió los ojos al filisteo y viendo a David lo despreció porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Alguna versión dice que él llevaba su callado y su vara. ¿Por qué? Hace referencia que dijo: ¿vienes a mí con palos? Bueno, habría que entrar a examinar un poquito el texto en el hebreo. Lo cierto fue que David vino a él en la condición empoderado para enfrentarse con el filisteo. Esta es la misma acción cuando el pastor va adelante para defender de amenazas externas a las ovejas. Entonces usa su vara. La vara es para corregir situaciones que amenazan a la oveja, no para corregir a la oveja. El callado, hay un componente diferente y es el pastor lo fija al piso y en el piso, entonces, como ustedes se dieron cuenta, tiene una horqueta. Entonces, él coloca ahí su mochila, coloca ahí su ponchito, colocaba ahí su Honda, no la Kawasaki, la Honda. Ahí la Honda la colocaba junto con sus pertenencias. ¿Qué pasaba? Que la oveja, cuando buscaba al pastor, buscaba el callado. Y allá veía el callado del pastor, era símbolo de su presencia. Entonces la oveja decía: eso trae consuelo, porque la otra vez casi me come un león y él me defendió. Allí está el pastor con su vara, vigilante. Entonces, el callado sostenía las pertenencias del pastor. Por eso es que tiene aquí un huequito para colgarlas ahí. Por eso es que es un callado, para ponerlas ahí. Entonces, el callado era más que todo un símbolo de presencia y de fidelidad. Estoy en relación contigo. Pero también había otro elemento con el callado, y es que el pastor golpeaba con el callado y entonces era un elemento de percusión. Entonces el pastor podía cantar o el pastor decía: nos vamos, y yo decía, las ovejas inmediatamente se ponían pilas y se levantaban y seguían el pastor. Pero ni las llamó, no, sí las llamó. Las ovejas sabían. Vamos a comer. Inmediatamente las ovejas. O sea, había un código Morse entre el pastor y las ovejas. Eran los comandos. Así igual que un perrito que tiene comandos. Igual. Entonces, usted le puede seguir enseñando a su perro. Puede tener 40, 30, 40, 50, 60, depende de la inteligencia del perrito. Entonces, ¿qué pasa? Son comandos, pero solamente quedan con sonido. Entonces, esto se convirtió en instrumento musical, además de para comunicarse con la abeja y guiarla. Lo peor que creo que uno como oveja puede sentir es cuando no escucha la voz de Dios y Él habla. O cuando Él ya no habla porque no escucho su voz. Lo peor que nos puede suceder. Entonces, termina ese versículo con la afirmación: su vara y su callado me infunden consuelo. Su vara y su callado me infunden consuelo. Vamos a orar. Señor, queremos aprender
Queremos que esa vara y ese callado se hagan más visibles a nuestros ojos, a nuestra vida. Jesús, el buen pastor, da su vida. Y tú la diste, Señor. Gracias, Señor, porque como pastor nos guías, pero también nos consuelas, nos proteges. Tu vara y callado, símbolos de tu presencia en nosotros, símbolos del consuelo. Que podamos, Señor, llevar nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras soledades a ti, Señor. Que gustemos de tu consuelo en medio de nuestra soledad. Que no busquemos otros consuelos que realmente no consuelan, ni llenan, ni satisfacen, sino a veces terminan usándonos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos confirma tu pastoral en nuestras vidas, hoy, a nuestras familias y en medio de nuestra comunidad. Gracias por esa palabra compartida hoy, que nos edifica, nos exhorta, pero también nos consuela. Gracias, Señor. En tu nombre nos reunimos. Gracias, Señor. Amén. Bueno, cuéntenme, mis amados hermanos, vamos a pausar acá.